Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy os voy a enseñar a realizar esta blusa que la podéis hacer para cualquier talla, desde una niña de 4 años hasta una mujer talla XXL, no pasa nada, podéis hacerla en cualquier talla. Elaboración muy sencilla, mirad, 2 vueltas a repetir. Como veis, queda además muy elegante con estas 2 vueltas. El centro lleva una pasamanería que os va a encantar realizarla y como veis, el faldón son 3 vueltas a repetir durante todo el trabajo. Sencilla no, sencillísima. ¿Cuánto material he utilizado yo para esta prenda? Bueno, chicas, el material que yo he utilizado es este hilo de seda que en el primer comentario os dejaré pues dónde lo podéis adquirir, ¿vale? Yo para esta ocasión he utilizado 300 gramos de este material de hilo de seda, pero vosotras podéis utilizar el hilo que más os guste, o el algodón, o el acrílico, lo que más os guste. Lo único que sí os pido es que, como es para verano, no supere el grosor del hilo, que no sea superior a un ganchillo de un 2,5, porque lo queremos fresquito para el verano, ¿vale? De referencia os diré que yo he utilizado 300 gramos de este material, pero dependerá del peso de las madejas que compréis. ¿Ok? Venga, vamos a comenzar. Como siempre también os pido un favor, hay que ver el vídeo siempre de principio a fin, para de esta forma aprenderlo, porque yo os puedo prometer que es mucho más rápido de aprender si primero vamos a una clase, como haríamos en el colegio, tomamos la clase, los apuntes necesarios y luego repasamos. Bien, deciros que los gráficos para realizar esta blusa, si dais al botón de unirme, pues allí me invitáis a un cafecito y yo en agradecimiento os los dejo en el botón de unirme, que a muchas os parece mucho más fácil, ¿vale? Vamos a comenzar. Bueno, amigas, para daros la explicación del dibujo, bien, os lo voy a hacer con un hilo un poco más gordito para que lo veáis bien, ¿ok? Venga, vais a tener un marcador a mano para que os sea mucho más fácil de localizar los puntos, ¿ok? Es muy sencillo de todas formas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, mirar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar, este no es el ganchillo, es este, perdón. Voy a empezar dando 12 cadenetas, ¿ok? Venga, vamos a ello. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mirad lo que voy a hacer ahora. En ese 12 que he hecho voy a poner un marcador. ¿Bien? Vale. Ahora voy a dar, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Bien? Venga, vamos allá. Venga, desde aquí, donde he puesto el marcador, ¿no veis? Así es más fácil. Voy a empezar a trabajar puntos altos. Voy a hacer 9. Así que hago 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las primeras filas siempre tranquilitas, 7, sin prisa, que no hay prisa. Muchas aquí os coméis un puntito, 8, y la liáis porque luego decís, uy, me ha quedado prieto, luego me queda más grande. Pues así, suavecito y buena letra. 9 puntos altos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a dar 1 y 2 cadenetas, voy a saltarme 1 y 2 puntos y en el último vamos a hacer un punto alto. ¿Lo veis? Lo estoy haciendo con este ganchillo porque si no, no veríais los puntos, ¿vale? Con el otro material os costaría un poquito. Bueno, son 3 vueltas a repetir. Esta sería una. Mirad, la siguiente es igual de fácil. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenetas y voy a darle 2 de separación, ¿ok? Venga, así que siempre vamos a empezar por 5, ¿ok? Vale, venga, voy a ir ahora a trabajar punto sobre punto. Vamos a hacer 9 puntos altos.
Venga, ya tengo los 9 puntos altos. Y para finalizar haremos siempre una, 2 cadenetas y aquí contaremos 1, 2 y iremos a la tercera cadeneta que tenemos aquí, ¿bien? Y hacemos un punto alto. Esta sería nuestra segunda vuelta. La tercera todavía, pues es más fácil. Venga, siempre subimos con 5, que serían 3 de altura. 1, 2 y 3. Que os liáis, pues le ponéis aquí un marcador, porque luego es donde tendremos que hacer el punto alto, ¿vale? Podéis coger el marcador y ponerlo aquí. Venga, 3 cadenetas. Ahora hago otras 2 de separación, siempre total 5. Hecho hebra. Voy al primero. Hago un punto alto. Bien. Y ahora que voy a hacer 7 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. ¿Ok? Voy a echar hebra, vamos al último punto alto y hago un punto alto. Y para finalizar la vuelta, 1 y 2 cadenetas y como siempre, 1, 1, 2, en la tercera cadeneta hacemos un punto alto. Bueno, estas son las 3 vueltas que tenéis que seguir. Mirad qué fácil, voy a hacer otra vez la primera. Ahora todavía es más fácil. ¿Por qué? Mirad, subo con 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al primer punto alto y hago un punto alto. ¿Recordáis que antes teníamos 9 puntos altos? ¿Bien? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? He hecho 1 y aquí dentro trabajo 7. Este sería el segundo, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, mirar, el primero lo he hecho en el punto, ¿vale? Luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí el octavo y el último, el noveno, lo vuelvo a hacer en el punto alto. Bien, hago 2 cadenetas y voy a la tercera cadeneta que tenemos aquí en la esquinita. ¿Vale? Este sería la primera vuelta, así que otra vez la segunda y la tercera. 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues hasta conseguir el ancho completo de la manga. La manga va en recto, así que pues os medís la manga y lo que vosotras necesitéis. Venga, eso sí, vamos a acabar siempre en la vuelta que es de puntos de cadeneta. Ahora os explico. Bueno, amigas, ¿qué tal si hablamos de tallas? Ya hemos aprendido a hacer lo que sería nuestro dibujo central, tanto de la manga como del cuerpo. Paso número 1. ¿Cuánto haremos, por ejemplo, para el cuerpo? En el cuerpo vamos a tomarnos la medida de la zona más ancha. Daros cuenta que desde aquí hasta la axila vamos a hacerlo en recto. Entonces cogeremos la parte más ancha. Si nuestro pecho tiene 80, pero la cintura 100, aquí haremos 100, ¿vale? Que nuestro pecho tiene 100, pero la cintura 80, seguiremos haciendo 100, porque queremos la parte más ancha, pues ya que va a ir en recto, ¿ok? La manga, lo mismo. Hacerlo anchita la manga, no la dejéis una manga pegada, hacerla anchita, ¿vale? Os medís la manga, el ancho de la manga y le hacemos el dibujito central. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto de aquí arriba. Bueno, amigas, mirad, yo he hecho esta tira, ¿vale? Como es de prueba, vosotras vais a tener que hacer esta tira hasta tener el ancho de manga completo que necesitéis, la manga en recto, ¿ok? El ancho completo. Bueno, hemos empezado desde aquí y para terminar vamos a tener que terminar en la vuelta donde están las cadenetas, ¿bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir esto con esto, venga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo voy a hacer así, pero repito, si queréis vosotras lo podéis coser y listo, ¿bien? De aquí voy a contar 1, 2 y 3, voy a la tercera cadeneta. Y lo que voy a hacer es trabajar con puntos deslizados, ¿bien? Voy a unir un lado con otro con puntos deslizados. ¿Ok? Ya os digo, si esto se os dificulta un poquito, simplemente cortáis el hilo y lo coséis porque no se nota. Bueno, pues voy a ir uniendo esto con puntos deslizados hasta llegar aquí, a la otra esquinita. Bueno, ya tenemos estos puntos, ¿vale? Y aquí ya cuando acabamos, ¿no veis el cuadradito? Aquí en la unión hasta llegar al hilo que tenemos de entrada, bueno, pues hacemos 3 puntos deslizados, ¿vale? Vamos a coger el de aquí con el de atrás, a ver si puedo. Al ser cadena siempre se dificulta un poquito. De todas formas, si lo queréis coser, lo coséis, ¿vale? Yo lo hago así por no andar cortando luego hilos, ¿vale? Venga. Bueno,
2 y un tercero, ¿vale? La tercera cadeneta. Y justo aquí en la esquinita. Bueno, ya lo tenemos. Ok, ya hemos unido la pieza, mirad. Esto es por el revés, así que ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerlo por el derecho, así que vamos a girarlo. ¿Ok? Venga. Ya lo tenemos girado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a trabajar en estos cuadraditos que nos han quedado por aquí. Bueno, pues traigo el hilo. Y como voy a trabajar en punto bajo, lo primero que voy a hacer es dar una cadeneta. Y ahora, dentro del primer cuadradito voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente, 2. Voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente, 3. 1, 2 y 3. En el siguiente, 2. Vale, esto es lo que vamos a hacer, es ir alternando. 3, 2, 3, 2, 3, 2, ¿ok? Hasta completar toda la vuelta. Bueno, vamos terminando la vueltita de puntos bajos, ¿bien? Venga, llegamos al primero que hicimos y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar lo que es el dibujo de la blusa, ¿vale? Es muy sencillo, así que atentas. Venga, como vamos a trabajar en puntos altos, subo con 3 cadenetas, que como bien sabéis equivale a un punto alto. Hecho hebra, voy al siguiente y hago un punto alto. Vale. Siempre vamos a trabajar V y 2 puntos altos, V y 2 puntos altos, ¿ok? Mirad, he dado los 2 puntos altos, voy a hacer una V. ¿Cómo? Hecho hebra, salto un punto, voy al siguiente punto, hago un punto alto, hago una cadeneta y otra vez en ese mismo punto hago un punto alto. ¿Bien? Ya tenemos la V, repetimos. Hecho hebra, salto un punto y ahora 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos, ¿bien? Y vamos a repetir otra vez la V, hecho hebra, salto un punto en el siguiente, hago un punto alto, una cadeneta y en ese mismo punto un punto alto. ¿Ok? Y ahora otra vez salto una cadeneta y hago 2 puntos altos. El dibujo es así de sencillo y de hecho la siguiente vuelta es igual de sencillita, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta. Bueno, terminamos siempre la vuelta con una V, ¿vale? Si aquí no os da por lo que sea, pues porque no coinciden los números exactos, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es ajustar, pues en vez de saltar un punto saltáis 2 o al revés, ¿vale? Siempre ajustamos para acabar. Mira, ¿no ves? A mí me van a sobrar 2 puntos. Bueno, pues no pasa nada. Yo voy a hacer la V donde me corresponde, ¿bien? Y bueno, simplemente en vez de saltarme un punto, pues salto 2, ¿vale? Simplemente es ajustarlo. Bueno, siempre cerramos en las 3 cadenetas de subida con un punto deslizado. Venga, son 2 vueltas a repetir. Mirad qué sencilla es la primera, así que vamos a por la segunda, que es igual de sencilla. Subimos con 3 cadenetas, bien, y hacemos un punto alto. Y ahora, donde están las V's, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer una cadeneta, dentro de la V vamos a hacer un punto alto y una cadeneta. Y siempre donde tenemos los 2 puntos altos, haremos 2 puntos altos. 1 y 2. Repetimos una vez más, es muy sencillo. ¿Dónde está la V? Ahora hacemos cadeneta, dentro de la V un punto alto, luego vamos a hacer una cadeneta y ya, como siempre, donde están los 2 puntos, siempre van 2 puntos, ¿bien? Bueno, pues esto simplemente es dar así toda la vuelta, ¿vale? Venga, vamos a continuar, vamos a llegar hasta aquí. Bueno, amigas, y vamos terminando esta segunda vuelta. Cadeneta, dentro de la V hacemos un punto alto, hacemos una cadeneta y ya directamente donde tenemos los 2 puntos altos de inicio, hacemos el punto deslizado. Bueno, mirad, chicas, estas son las 2 vueltas que vais a tener que repetir, ¿bien? Ya veis que es muy sencillito, así que volveríamos a empezar, pues, 3 cadenetas, un punto alto, y ahora simplemente es repetir la primera vuelta. Donde tenemos el punto alto es donde haremos la V, un punto alto, una cadeneta y un punto alto, y encima de los 2 puntos, los que son los 2 puntos altos, siempre vamos a hacer 2 puntos altos, ¿vale? Bueno, ya veis que es muy fácil. Es ir repitiendo estas 2 vueltas hasta tener el largo de la manga que vosotras deseéis.
Vamos a tener en cuenta que también de aquí hacia abajo vamos a hacerle pues lo que es el puñito, ¿verdad? El vuelo, que es muy bonito. Bueno, ya tenemos lo que es el dibujo central y hemos subido hacia arriba. Para la manga simplemente cortamos y esperamos. Para el cuerpo vamos a llegar simplemente hasta la axila y vamos a tener dos opciones. Yo os voy a explicar hacer una bocamanga así un poco metidita, ¿vale? ¿Qué se os dificulta la elaboración? Pues nada, dividimos entre dos, hacemos en recto hacia arriba, primero el delantero y luego la espalda. Bien, y una vez hagamos tanto las bocamangas con forma o en recto, haremos lo que es el cuellito, ¿ok? Venga, pues vamos a ello. Bueno, amigas, ya vamos a empezar con lo que sería la disminución de la bocamanga o axila, como lo queráis llamar. ¿Qué vais a hacer? Bueno, pues vais a contar los dibujitos, ¿vale? Yo creo que donde mejor os guiáis es donde tenéis la V. Pues contáis 1, 2, 3, contáis todo el contorno. En mi caso yo tengo 44, vosotras las que tengáis. Como son números pares, he dejado la mitad para la parte de adelante y la mitad para la parte de atrás, ¿ok? 22 para atrás y 22 para la parte de adelante. Que en vez de 44 tenéis impares, ¿vale? 45, pues dejáis 23 para la parte de adelante, que es donde tenemos el pecho, y 22 para la parte de atrás y solucionado. Bueno, y vamos a empezar a trabajar. Yo he cerrado vuelta ya y voy a trabajar en esta dirección. ¿Bien? Venga. Pues desde aquí lo que voy a hacer, bueno, yo he subido con las 3 cadenetas que me corresponden. Y mirad, vamos a ir cerrando, ¿vale? Vamos a hacer. Bueno, amigas, he repasado los vídeos de las disminuciones y no se veían muy bien, así que voy a hacerlo sobre este, que es un poco más gordito y que espero que lo veáis mejor, ¿vale? Bueno, pues mirad, la primera disminución para la bocamanga la hacemos aquí a mano derecha. Por favor, siempre en mano, marcadores, ¿bien? Mirad, vamos a salir con 3 cadenetas, 2 y 3. Y como hemos dicho, tenemos que pararnos en la vuelta donde tengamos la vuelta de puntos altos, ¿vale? En vez de la V, la de puntos altos. Y la primera disminución la hacemos en la vuelta de Vs. Bueno, he salido con 3 cadenetas. Voy al primer punto alto que tengo y hago un punto alto sin terminar. Bien, he hecho hebra. Ahora me tocan los 2 puntos altos. Pues aquí en el primero saco y hago uno sin terminar y paso por todos. ¿Ok? Lo dicho, por favor, en mano, siempre marcadores. Venga, ahora voy a ir trabajando hasta llegar a la otra esquinita. ¿Cómo lo trabajo? Pues como me corresponde, perdón. Esta es la de puntos de V, pues en la vuelta de puntos de V. Vamos a llegar hasta el otro lado. Bueno, cuando llegamos aquí a la mitad, donde sería la parte de delante, ¿vale? Acabamos de poner aquí marcadores y esto sería, por ejemplo, la parte de delante. Venga, nos vamos a parar justo donde tenemos los 2 últimos puntos altos, ¿vale? V, ya nos tocan 2 puntos altos. Pues mirar, el primero lo hacemos normal. Pero luego, aquí hacemos, en el siguiente hacemos un punto alto sin terminar. En el siguiente, un punto alto sin terminar. Y en el siguiente, un punto alto sin terminar. ¿Bien? Y cerramos, pasamos por todos. Desde aquí, venga, vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Ahora tenemos aquí 2 puntos altos. Pues mirar, vamos a hacer uno y tenemos, perdón, 2 puntos altos, no tenemos el punto alto. Y vamos directamente a la V. Y en el centro de la V vamos a hacer otro punto alto sin terminar. Paso por todos y voy directamente a los 2 puntos. Mirar. 1 y 2. Y repito, aquí, ¿no veis? He hecho 2 puntos altos. Pues aquí en el primero voy a ponerle un marcador. ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a seguir trabajando. Bueno, como es muy poquito, he hecho esto como muestra, voy a ir con vosotras. Cadeneta, los 2 puntos altos. Bueno, esto vosotras tendréis muchos más puntos, por supuesto, pero esto lo hago para que lo veáis más fácil que en el vídeo. Mirad, ya estamos llegando aquí. Aquí tenemos esto, la V y esto. Mirad, vamos a hacer esto, ¿eh?
vamos a hacer en los 2 puntos altos 1 y 2. Bien, y esta disminución la vamos a hacer donde tenemos la V, un punto sin terminar, hecho hebra. Donde tengo estos 2 puntos, ¿no veis que aquí hay un marcador? En el anterior, un punto sin terminar, y donde tengo el marcador, un punto sin terminar. Cierro. Venga. Y a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. 1, 2 y 3. ¿No veis que aquí tengo 2 puntos altos? Pues el primero lo hago así. Y mirar, desde aquí cojo este marcador. Vamos a ver. Estos se me enganchan mucho, no tengo fuerza. ¿No os pasa a veces? Me cuestan bastante. Bueno. Aquí tengo 3 de subida y un punto alto. Pues donde está el punto alto vamos a poner el marcador. Voy a ir al siguiente punto y hago un punto alto. Si nos damos cuenta, ahora estamos como si estaríamos al inicio. 2 puntos altos y vamos haciendo el dibujo. Bien. Vamos con los 2 puntos altos. Bien. Bueno, ya lo tenemos, ¿eh? Bueno, mirad, esta es la última V. Y aquí hemos puesto un marcador. Pues vamos a terminar con un punto alto y otro punto alto. ¿Ok? Mirad, si os fijáis bien, hemos dado forma a la sisa. Aquí lo veréis raro porque es muy cortito. Pero hemos dado forma a la sisa y ahora seguiremos en recto hasta llegar a la altura del cuello para darle forma, ¿vale? Espero que esta explicación sea mejor que la otra. Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, ahora vamos a aprender, ya hemos salido, ¿verdad?, con las bocamangas, hemos hecho las bocamangas y hemos ido en recto. ¿Hasta dónde? Pues hasta la altura donde queráis el cuello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Igual que antes hemos dividido la mitad para hacer la mitad para la espalda y la mitad para la parte de delante, vamos a buscar la mitad en el tramo que tenemos ahora, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener en cuenta, mirad, es que esto se resbala porque estoy en una mesa y es complicado. Mirad, si vosotras tenéis números impares, siempre vamos a acabar en el centro, o sea, el marcador lo vamos a poner donde tengamos la V y el punto, la V y el punto, ¿vale? En cambio, si estos puntos son pares, vamos a terminar donde tenemos aquí justo en el medio, ¿vale? Aquí es donde pondríamos el marcador, en el centro de los 2 puntos seguidos. Bueno, una vez de que tenemos marcado el centro, lo que vamos a hacer es poner cómo de grande queremos el cuello, ¿ok? Vale, como sé que os gustan las medidas, a mí no, porque siempre digo que cada cual tiene su medida, pues mira, yo he puesto el marcador más o menos a unos 7 centímetros. Quiere decir que aquí en un principio van a ser 14, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer todas? Desde el marcador a 7 centímetros más o menos, vamos a poner un marcador, donde siempre donde están los 2 puntos juntos, ¿vale? Si son 7,2 milímetros, pues 7,2 milímetros, donde está el marcador. Contaremos la distancia del centro al marcador y haremos lo mismo en el otro sentido, que tengan la misma distancia, ¿ok? Y luego haremos 2 vueltas de disminución y ya continuamos en recto hasta llegar al hombro, tanto en una parte como en otra. Ahora os lo explico, ¿vale? Pero os quería decir una cosa. Como no tenemos a veces los mismos puntos en la espalda como en el delantero, eso ya lo hemos explicado antes, que alguna no tenemos por qué tener los mismos puntos, vamos a contar los puntos que nos han quedado aquí, ¿bien? En mi caso, que luego me diréis, pues a mí me da más, a mí menos. Por eso no me gusta dar datos, pero bueno, en mi caso tengo grupitos, mirad, 1, 2, 3, 4 y 5 grupos de 2 puntos altos, ¿vale? Entonces en la parte de atrás vamos a hacer lo siguiente. Seguiremos en recto, las mismas vueltas que hemos dado aquí tenemos que darle a la espalda, ¿vale? Menos 2, menos estas 2 que es donde vamos a hacer la disminución para el cuello y la espalda, si no también lo podéis dejar recto, ¿ok? Venga, pero vamos a darle un poquito de forma. Así que yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿bien? Y voy a ponerlo, repetimos otra vez, que hablo y me he perdido. Venga, grupitos, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí. ¿Qué vamos a hacer en la espalda? Cuando nos queden 2 vueltas para conseguir el mismo largo que aquí, hacemos, si en el otro lado tenía 5, aquí voy a poner el marcador en el 6, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Venga, vamos a comenzar.
Desde aquí voy a atar un nudito para que veáis, bueno, y voy a ir trabajando hasta llegar al marcador para que veáis cómo hacemos las disminuciones. Bueno, una cosa también muy importante, a la hora de hacer las disminuciones, a la hora de poner los marcadores, os paráis en la vuelta donde tenemos los dos puntos altos, cadeneta, punto alto y cadeneta, ¿vale? En la de V's no, en la otra, así os explico a todas igual. Bueno, pues mirad, ya estamos llegando a donde tenemos el grupito que vamos a hacer las disminuciones. Vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer cadeneta y aquí dentro voy a hacer un punto alto, una cadeneta. Y ahora lo que voy a hacer es, el siguiente punto alto no lo termino, perdón, el siguiente punto alto no lo termino, voy al siguiente, no lo termino y ya donde tengo el marcador no lo termino, ¿bien? Así que cierro todos a la vez. He hecho 3 cadenetas y giro. Venga, tenemos las 3 cadenetas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mirad, voy a ir, estas 3 cadenetas voy a ir a este siguiente punto, al de la V, voy a hacer un punto alto sin terminar, ¿bien? Y ahora ya estoy en el grupito de 2, así que voy a hacer un punto sin terminar y cierro juntos. En el caso en que esto sería la espalda, perdón, el delantero, como vamos a continuar el recto, para no perderos, ponéis un marcador. En la espalda ya no hace falta porque simplemente es completar esta vuelta, ¿vale? En la espalda solo vamos a hacer esto, mirad, yo ya lo tengo en el otro lado, 2 vueltitas, simplemente es para darle un poco de forma. Así que en el delantero ya seguiríamos tanto por un lado como por el otro trabajando en recto. En cambio en la espalda solo lo hacemos en estas 2 vueltas, terminamos la vuelta, echamos cadeneta y cortamos el hilo y ya tenemos dado la forma a la espalda y al delantero. Bueno, vamos a continuar. Voy a coser los hombros a ver qué tal me queda. Bueno, amigas, vamos a hacer el faldón para la parte de abajo, ¿vale? Desde cualquiera de estos cuadraditos vamos a atarle un nudo. Venga, desde el nudo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en punto altos, así que lo primero que tenemos que hacer es dar 1, 2 y 3 cadenetas. Recordad que siempre aquí podéis poner un marcador para no perderos. He dado el primer punto alto, así que ahora voy a hacer, vamos a ver, 3 puntos altos más. Venga. 1, 2 y 3. Estos 3 puntos altos más las 3 cadenetas serían 4 puntos altos. Mirad, ahora vamos a hacer 3 cadenetas. Si lo queréis en recto, si queréis que el trabajo no tenga vuelo, que sea recto, vais a saltar 2 casillas, ¿vale? Iríamos 1, 2, iríamos a la tercera. Yo en mi caso lo quiero con vuelo, así que simplemente voy a saltar una casilla. Así que voy a la siguiente y hago un punto alto. Hago otra vez 3 cadenetas. Y repito, las que queráis rectos saltáis 2 y vais al tercero. Yo voy a hacerlo con vuelo, así que salto una casilla y en la siguiente vamos a hacer 3 puntos altos, 4, 2, 3 y 4 puntos altos. Bien, ahora voy a separar con 3 cadenetas y voy a volver a hacer dentro del mismo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Bien, y vamos a repetir la operación. Separo con 3 cadenetas, salto un punto en el siguiente, un punto alto, y separo con 3 cadenetas, salto un cuadradito y repito el abanico que he hecho aquí, ¿vale? Esto es ir repitiendo durante toda la vuelta. Bueno, mirad, amigas, lo que os acabo de explicar es, si lo queréis en recto, hacemos la V, saltamos 2, el punto alto, saltamos 2 y otra vez esta V o abanico, ¿vale? Eso en recto. Si lo queréis con mucho vuelo, hacéis el abanico. Saltamos una, punto alto, saltamos una y otra vez el abanico. Yo al final he optado por el intermedio, con vuelo, pero sin que sea mucho. He hecho lo siguiente. He hecho un abanico, salto una y el punto alto. Y luego salto 2 y el abanico, ¿vale? Salto una, punto alto, salto 2 y el abanico. De esta forma no queda ni con mucho vuelo ni con poco vuelo, ¿vale? Queda intermedio.
vamos ya terminando esta primera vuelta. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que aquí puede ser que no tengáis uno para saltar, que tengáis dos o que no os queden, simplemente soltáis un poquito y ajustáis. Pues en vez de saltar una saltáis dos, o en vez de saltar una no saltáis ninguna, ¿vale? Tendréis que ajustar porque todas no tenemos el mismo número múltiplo aquí debajo. Venga, vamos a terminar las vueltas. Mirad, todas las vueltas se empiezan y se terminan de la misma forma, ¿vale? Bueno, voy a hacer aquí las 3 cadenetas de separación y mirar. A ver, con los hilos que al principio siempre molestan, ¿verdad? Venga, pues ya estamos en el arco donde empezamos. En ese mismo arco siempre vamos a hacer lo mismo, chicas, ¿eh? Vamos a hacer 4 puntos altos para terminar el abanico. 3 y 4. Y para terminar las vueltas siempre vamos a hacer una cadeneta y un punto alto aquí, en las 3 cadenetas, en la esquinita, en las 3 cadenetas que hicimos de subida. De esta forma siempre empezamos en el centro, ¿vale? Por favor, chicas, esto ya durante toda la labor. Venga, y siempre vamos a empezar igual. 3 cadenetas y 3 puntos altos en ese agujerito. 1, 2 y 3. Venga, para esta segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenetas y aquí abajo donde hicimos el punto alto vamos a hacer delante del punto alto un punto alto, encima del punto alto un punto alto, después del punto alto un punto alto, separo con 3 cadenetas y ahora dentro del abanico vamos a hacer otro abanico, 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, 4 puntos altos, 3 cadenetas y 4 puntos altos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Ya estaríamos aquí, repetimos, 3 cadenetas, los 3 puntos altos y 3 cadenetas. Esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta número 2. Bueno, terminamos esta segunda vuelta, ¿vale? Recordemos, hacemos los 4 puntos altos en el arco del principio y siempre cerramos con una cadeneta y un punto alto arriba en las 3 cadenetas de subida, ¿vale? Vamos a por la tercera vuelta. Como siempre, repito, siempre es igual. 3 cadenetas y 3 puntos altos. Siempre, siempre terminamos y empezamos igual. 2 y 3. En esta vuelta vamos a trabajar también encima de los 4 que tenemos aquí. Venga, pues vamos a hacer 4 puntos altos. 1, a ver que se me engancha aquí un poquito. 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora vamos a hacer 3 cadenetas de separación. Donde tenemos los 3 puntos del centro, vamos al del centro y hacemos un punto alto. Y separamos otra vez con 3 cadenetas, 2 y 3. Bien, ahora vamos a trabajar encima de los puntos altos que tenemos. 1, 2, 3 y 4, y aquí siempre vamos a trabajar igual. 1, 2, 3 y 4, separando con 3 cadenetas y otra vez repetiríamos 4, ¿vale? Ya estaríamos aquí en el centro. Esto es lo que vamos a repetir durante la vuelta número 3. Bueno, ya hemos empezado la vuelta 4. Bueno, recordemos que siempre terminamos y empezamos igual, ¿vale? Ya tengo las 3 cadenetas de subida más los 3 puntos. Ahora vamos a dar 1, 2 y 3 cadenetas. Aquí tenemos ahora 8 puntos. Vamos a ir al quinto. Yo cuento desde atrás. 1, 2, 3. Aquí en el cuarto, bien, o sea, los 4 últimos hacemos puntos altos. 1, 2, 3
y 4, ¿vale? Ahora vamos a separar con 3 cadenetas y vamos a ir a los 8 que tenemos aquí y vamos a hacer los 4 primeros. 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a hacer 3 cadenetas de separación y vamos a trabajar aquí arriba pues lo que hacemos siempre, los 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos y las 3 cadenetas y otra vez 4 puntos altos. En este momento estaríamos aquí, en mitad, ¿vale? Bueno, pues para la cuarta vuelta esto es lo que tenemos que hacer, facilito, ¿verdad? Venga, vamos a completarla. Bueno, a partir de ahora quiero que estéis muy atentas porque las 3 vueltas siguientes, mirad, hemos hecho 1, 2, 3 y 4. La 5, la 6 y la 7 son a repetir, ¿vale? Así que atentas. Bueno, empezamos como siempre. 3 cadenetas y dentro del mismo agujerito 3 puntos altos. Ahora vamos a separar con 3 cadenetas. Mirad. Ahora aquí en el centro vamos a hacer, a ver que no he hecho hebra, vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Voy a separar con 2 cadenetas. Vamos al siguiente tramo y hacemos otra vez 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Separo 4. Separo con 3 cadenetas y volvemos a repetir dentro del agujerito 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos y aquí en el centro 4 puntos altos, 2 cadenetas y 4 puntos altos. Bueno, para la sexta vuelta, como siempre, subimos con las 3 cadenetas los 3 puntos altos, pero ahora vamos a trabajar encima de los siguientes puntos, así que en total serían 8, ¿vale? 1, tengo 4 y estos 4, 2, 3 y 4. Bueno, para llegar siempre al centro, las 3 cadenetas. Venga, y aquí en el centro vamos a hacer lo siguiente. Voy a saltar el primer punto, voy al siguiente, hago un punto y no lo termino. Voy al siguiente, hago un punto y no lo termino. Venga, ahora hago el último que tengo. Ahora, aquí en el centro voy a hacer 1 y 2 puntos. Ahora del grupo siguiente voy a hacer un punto alto y los 2 siguientes voy a hacerlos juntos sin terminar. Uno sin terminar, otro sin terminar y paso por todos. Y hago 1, 2 y 3. Y ahora aquí lo que son las puntitas hago los 4 puntos que tengo. 1, 2, 3 y 4. Y aquí en el arco, ¿cómo hacemos siempre? Pues 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 3 cadenetas, bien, y ya estamos otra vez, pues como estamos aquí al principio. Esto es repetir así toda la vuelta. Bueno, pues ya esta, la que hemos dicho que vamos a repetir 5, 6 y la 7, ¿vale? Bueno, hemos empezado con los 3 puntos altos de la esquina y mirar, empezamos con los 3 puntos altos. Ahora damos 3 cadenetas, bien. Vamos a bajar y saltarnos 4 puntos y hacemos los últimos 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 3 cadenetas para llegar al centro, ¿bien? Aquí tenemos las puntitas y aquí el centro. Vale, pues aquí en el centro vamos a hacer lo siguiente. Salto el primero y hago un punto. Aquí los dos del centro voy a hacer 2 puntos juntos. El primero sin terminar, el segundo sin terminar y ahora paso por todos. Y hago el siguiente, ¿bien? Me quedará de esta manera y ahora sigo con 1, 2 y 3. Hago los 4 primeros que tengo aquí. 1, 2, vamos a ver,
1, 2, 3 y 4. Hago 1, 2, 2, madre que se me escapa hoy, 2, 3. Y ahora voy directamente aquí a la esquinita, hago 1, 2, 3 y 4, las 3 cadenetas y ya empiezo otra vez como he empezado aquí. ¿Ok? Recordad, ya solo tenéis que acabar esta vuelta y otra vez la 5, la 6 y la 7, la 5, la 6 y la 7. ¿Hasta dónde? Pues hasta la largura que queráis, ¿vale? Y luego, eso sí, vamos a pararnos. Cuando vayamos a hacer ya al final, nos paramos en la vuelta número 5. Trabajamos la 5, la 6 y la 7 no, ¿vale? Y ya hacemos un pequeño reborde que espero que os guste. Bueno, chicas, como os he dicho, el largo vais a hacerlo el que vosotras queráis, ¿vale? Pero siempre nos vamos a parar en la vuelta número 4. Y para hacer el cierre, en esta ocasión lo vamos a hacer de la siguiente forma. Siempre hemos cerrado con una cadeneta y un punto alto, pero a partir de ahora, o sea, esta vuelta, perdón, vamos a hacerlo 1, 2 y 3 y vamos a ir a la tercera cadeneta de subida y vamos a hacer un punto deslizado, ¿ok? Yo luego le he hecho un pequeño borde. Mirad cómo se lo he hecho, mirad. Siempre he hecho una cadeneta de inicio, he hecho hebra, voy a los 4 puntos al último y hago un punto alto. Y ahora he hecho 3 cadenetas. 1, 2 y 3. ¿Dónde he dado el punto alto? Hago un punto bajo. Y repito, he hecho hebra, voy al primer punto, hago un punto alto y repito 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y donde he dado el punto alto, hago un punto bajo. Ahora llegamos aquí lo que es el centro, ¿verdad? Donde tenemos aquí la puntita, pues donde tenemos aquí la esquina. Vamos justo al centro y ahí es donde hacemos el punto alto. Hacemos 1, 2, 3 cadenetas y otra vez en el centro el punto bajo. Venga, repetimos, hebra. En el cuarto punto alto, un punto alto, 3 cadenetas. Y donde dice el punto alto, un punto bajo. ¿Ok? Bueno, hacemos, ¿qué saltamos? Hacemos punto alto en el primero del grupo. Venga, pues un punto alto. Y hacemos 3 cadenetas. Vuelvo otra vez y hago un punto bajo donde dice el punto alto. Repetimos, hebra, voy al último, punto alto, 3 cadenetas. Y donde he hecho el punto alto, aquí mismo, un punto bajo. Y ya en la esquinita de abajo, vamos al primer punto, ¿ok? He hecho 3 cadenetas y vuelvo a hacer un punto bajo donde hice el punto alto. Bien, bueno, esta es la orillita que voy a hacer yo en este trabajo, ¿vale? Si vosotras queréis hacer otra, pues la hacéis otra. Esto también lo he hecho todo por encima donde tengo el cuello. ¿Ok? Esa misma puntadita le he dado alrededor del cuello. Yo creo que es muy fina, ligera y queda muy bonita. Pues ya vamos rematando todo esto, mirad. Yo como siempre voy cosiendo primero con un hilo para ver cómo me queda, ¿ok? Y ya cuando lo tengo todo asegurado me lo pruebo, lo plancho, es muy importante que lo planchéis, lo coséis así por encima y si os gusta, pues nada, ya con hilo del mismo color simplemente ir cosiendo, poquito a poquito, ¿vale? Venga, vamos a ir rematando, yo ya casi lo tengo terminado. Bueno, amigas, como veis, un trabajo ligero, bonito, fácil. Bueno, 2 vueltas a aprender. Esto ya habéis visto qué tontería. Que queréis hacerle bocamanga, la hacéis. Que no le queréis hacer, no se la hacéis. Que queréis más vuelo, ya os he explicado aquí cómo hacer para tener más o menos vuelo. Solo depende de que saltéis o 2 casetas o una. Eso a vuestra elección, ¿vale? Bueno, yo espero que os haya gustado porque verdaderamente es elegante, ligera, muy sencilla, llamativa. A mi madre le ha gustado, así que igual le cae una. Bueno, chicas, os mando un beso muy gordo y como siempre os digo, si has llegado hasta aquí es porque te gusta el vídeo. Si te gusta lo que subo, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. No quiero que te pierdas nada. Y en el primer comentario os voy a dejar un link que se llama Escuela de Crochet. Allí os subo un montón de cosas en un listado que tengo hecho. Que paséis y os deis una vuelta que seguro que os gusta. Os mando un beso muy gordo y volvemos pronto. Porque traigo una cosita un poco más de sport, pero bueno, a mí me ha gustado mucho, espero que a vosotras también.